Buenos días, mi equipo y yo les hablaremos sobre la sociología, su importancia, ramas, aportaciones, teorías y sobre una problemática social. Iniciando por decir que la sociología es la ciencia que estudia las sociedades humanas, específicamente sus fenómenos colectivos, la resolución de conflictos en la sociedad, la interacción y el proceso de cambio positivo o negativo y conservación, siempre tomando en cuenta el contexto histórico y cultural en el que están, porque cada grupo social es distinto. Por ejemplo, en este país estamos acostumbrados a nuestras tradiciones como el Día de Muertos y en otros países no se conmemora esto, pero tienen lo que es el Halloween y otras tradiciones que hacen distinta a la sociedad tradicional de cada país. Su importancia radica en que se convirtió rápidamente en una herramienta útil para el diagnóstico de las sociedades, es decir, para comprender de un modo más profundo y abarcador cuáles son los problemas a los que la sociedad se enfrenta y desde qué perspectivas distintas se le puede analizar. Es de gran aporte, especialmente para una ciencia que nació en el marco del positivismo y su afán por la ciencia y la objetividad. Gracias a la sociología, hoy sabemos que los asuntos de la sociedad responden a determinados patrones y causas que pueden analizarse objetivamente, y no simplemente azarosos o caprichosos, ni son enteramente subjetivos. Algunos de los sociólogos más sobresalientes son Emily Durkheim. Se le atribuye el hecho de hacer la sociología una ciencia. Max Weber es conocido por su tesis de la ética protestante. Karl Marx es conocido por su teoría del materialismo histórico. Claude Henry de Saint-Simon puede considerarse el primer antecedente de la sociología posterior a la Revolución Francesa. Auguste Comte ayudó a dar forma y expandir el campo de la sociología. Como datos de gran importancia, cabe mencionar que Claude Henry de Saint-Simon fue el principal defensor de estas ideas y es considerado padre de la disciplina junto con su entonces secretario Auguste Comte, creador además del pensamiento positivista y a quien se le atribuye el haber acuñado el término sociología. Dicho nombre se empleó por primera vez en el curso de Filosofía Positiva de 1838. Hola, les platicaré sobre el estudio de la sociología. Esta ciencia busca explicar las causas y los significados de conductas colectivas y su aplicación para modificar la actividad de la sociedad de manera positiva a través de las políticas sociales. Estos estudios se pueden dar por dos perspectivas distintas. La microsociología se centra en la interacción social cotidiana y en pequeña escala, es decir, en grupos pequeños de personas. Se ocupa de los individuos, sus familias y las unidades mínimas en que puede concebirse una sociedad. Por ejemplo, en la comunidad de Francisco Montejo viven distintas familias con características similares pero no iguales, porque su rutina no es la misma, y en cada familia cada integrante tiene un carácter y comportamiento distinto. Otro ejemplo podría ser que supongamos que yo tengo una gemela y a mis padres y en la misma cuadra otra familia igual de 4 integrantes con gemelas nos conocemos y tenemos ciertos comportamientos similares y que vamos a la escuela, nos gusta bailar, pero no es lo mismo. Ahí hay una variación, no somos iguales, variamos. De esta forma es la sociedad. Bueno, ahora hablaremos sobre la macrosociología. Esta estudia la sociedad a gran escala, realizando grandes abstracciones teóricas y tomando en cuenta como prioridades a la estructura social. Sus temas pueden ser la guerra, la pobreza, el desarrollo, su política, etc. Por ejemplo, la Revolución Francesa y la Revolución Mexicana tuvieron diferencias. Ambas luchas tuvieron puntos similares como la justicia y el desacuerdo del poder, pero no luchaban por conseguir lo mismo. A continuación, mi compañera Ceci les platicará sobre algunas ramas de la sociología. Hola a todos, y como ya mencionaron, yo les hablaré sobre las ramas de esta ciencia. La sociología económica estudia las configuraciones sociales que acompañan a los fenómenos económicos como son productos, consumo, intercambio. Es un intento por abordar los asuntos típicos de la economía desde una perspectiva social. Por ejemplo, la sociedad compra más en Navidad que en cualquier otra época. La sociología estudia estas variables y cómo su comportamiento es similar. Ahora vamos con sociología del arte. Estudia el arte desde una perspectiva sociológica. Estudia los procesos sociales que engendraron una obra de arte determinada y que, por ende, aparecen reflejados en ella.
Por ejemplo, luego de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a salir obras relacionadas con esto, ya que de esa manera positiva o negativa la sociedad comenzaba a reaccionar ante ella, y su estudio fueron dos partes: ¿por qué la sociedad tenía gran interés y por qué las pinturas de este estilo tomaron gran importancia? Sociología política. Como se podrá deducir, se trata del abordaje de elementos y temas puramente políticos, como el poder político, los movimientos de masa, la ciudadanía, etc., desde una mirada sociológica, combinando para ello ambas áreas para entretejer una perspectiva interdisciplinaria. Generalmente consiste en una cooperación histórica de sistemas sociopolíticos. Ahora vamos con sociología del género. Estudia las sociedades humanas haciendo hincapié en los roles de género y el modo en que las personas piensan o imaginan sus condiciones de hombre, mujer u otros géneros posibles, para comprender cómo se dan las diferencias sociales en torno al tema del sexo biológico o del género. Por ejemplo, los sociólogos han estudiado el comportamiento del humano y en la actualidad se han dado cuenta que ha evolucionado, que no todos se identifican con un género y que puede variar. A continuación, mi compañera Sofía continúa mencionando las ramas de la sociología. Hola, yo les hablaré de algunas ramas de esta ciencia. Sociología urbana. En las zonas metropolitanas, la interacción y la vida social, además de tener en cuenta los cambios, problemáticas y procesos dentro de dicho ámbito. Un ejemplo puede ser, en las zonas metropolitanas hay problemáticas como la inseguridad y la sociología trata de buscar una solución estudiando sus factores. Sociología rural. Analiza y explica las estructuras de la sociedad rural, sus clases, sus grupos, sus colectividades que se desenvuelven dentro del ámbito político, económico, cultural, particularmente social. Las profundas desigualdades de los ingresos, en la educación, en la situación laboral y condiciones de vida, entre otros puntos que marcan un abismo entre la vida urbana y la vida rural. Ejemplo, la descripción que viven es injusta y se trata de erradicar esto. Sociología de trabajo. Centros estudian el empleo, en las remuneraciones, las organizaciones, las formaciones profesionales, los conflictos laborales y de los sindicatos. Su importancia radica en que el trabajo influye en las organizaciones sociales, invierte en la construcción de las sociedades, pero además implica la generación de grandes conflictos sociales. Ejemplo de el desempleo es una problemática social y más específicamente se debe a la edad, y los sociólogos tratan de que haya inclusión y algunos sí dan oportunidades, pero la mayoría de empresas no. Sociología de la educación. Le compete el estudio de las relaciones entre los programas educativos, la administración de la educación, los objetivos y otros aspectos educativos. Hace un análisis del sistema educativo de un país y de su impacto social. Por ejemplo, en México se vive que la educación pública es de baja calidad. A esta problemática le están buscando los factores que la ocasionan y remediarlo. Bueno, pues hoy les hablaré sobre las ramas auxiliares más importantes de la sociología. La filosofía. Un ejemplo podría ser que cada persona, aun teniendo parentesco, costumbres, tradiciones, cultura o religión iguales, no las hace pensar de la misma forma. Historia. Un ejemplo podría ser que a través de los antecedentes de la historia quieren que aprendamos a no repetir los mismos factores negativos, sino hacer uso del positivismo y mejorar a la sociedad. La antropología. Un ejemplo podría ser que en Turquía tienen una cultura distinta a la que hay en China, y la sociología estudia estos comportamientos distintos para generar que exista respeto entre ambas culturas. Economía. Un ejemplo podría ser que todos de manera justa necesitan un sueldo justo para vivir. La psicología. Un ejemplo podría ser que si cada persona es distinta, cada grupo social es más distinto y se tiene que aprender a trabajar con respeto hacia la diversidad de manera de pensar de las personas que te vas a encontrar. La biología.
Un ejemplo podría ser que a lo largo del tiempo los seres humanos han evolucionado física y mentalmente, pero en cada país, estado o región son distintos modos de pensar, así que la biología en conjunto con la sociología estudia la evolución física y mental del ser humano. El derecho. Un ejemplo podría ser que ayuda a crear y modificar leyes para beneficio de la sociedad. La política. Un ejemplo podría ser que la sociología en conjunto de la política hacen un estudio a la sociedad para que en las postulaciones de nuevos gobernantes añadan cosas que quiera la sociedad. La ecología. Un ejemplo podría ser que en Yucatán continúan construyendo fraccionamientos en zonas que antes eran naturales. La sociología busca una estabilidad entre los dos, pero los humanos no se la están dando. Y el último es la ética. Un ejemplo podría ser que en Canadá son más respetuosos que en Francia, porque en Canadá están acostumbrados a utilizar sus valores. A continuación, mi compañero Jen les hablará sobre los factores que dieron lugar a la sociología. Surgió a mediados del siglo XIX. Esta época se caracterizaba porque se estaban dando violentos cambios sociales, principalmente en Europa y, por lo tanto, el surgimiento de la sociología estuvo relacionado también con determinado contrato social. También surgió como un reflejo de los antagonismos internos de la sociedad capitalista y de la lucha política y social engendrada por ellos. El inicio del siglo XIX fue un periodo de crecimiento impetuoso del capitalismo y también de la primera manifestación de sus contradicciones. Las economías europeas crecieron con rapidez, no solo en riqueza total, sino también en productividad. Tomando como ejemplo a los granjeros, quienes tomaron el conocimiento de las nuevas tecnologías en beneficio de su trabajo, comenzaron a utilizarlas viendo que con poco producían más cantidades y que ya no eran requeridos tantos trabajadores en sus tierras. Su economía subió. A raíz de esto, surgieron clases sociales de la burguesía industrial, oligarquía y los obreros que tenían sueldos miserables y comenzaron a haber conflictos entre ellas. Al percatarse de esto, los pensadores científicos comenzaron a idear maneras de comprender la nueva realidad social y comprender la búsqueda del socialismo para mejorar la situación de los campesinos. Sin embargo, la Revolución Francesa en 1789 tuvo gran influencia para que surgiera la sociología, ya que por la revolución hubieron cambios positivos, pero algunos otros estaban prestando atención a sus cambios negativos. Existían pensadores que se sentían preocupados por el caos y el desorden resultante, sobre todo en Francia. Querían restaurar un orden de la sociedad. Algunos extremistas anhelaban literalmente el regreso a los pacíficos y relativamente ordenados días de la Edad Media. Para finalizar con el tema, abordaremos una problemática social. La corrupción es una problemática social que se vive en México, preocupa a los habitantes del país y perjudica en su día a día, hallándose presente en diferentes estratos de la sociedad y participando en la inseguridad ciudadana. En este sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, señala que México es el país miembro de dicha organización con mayor nivel de corrupción. Asimismo, en los factores políticos, podemos ver que esto afecta en gran medida a la existencia de una gran desconfianza hacia las instituciones públicas y los partidos políticos. Para ser más específicos con los factores económicos que se ven en las áreas más afectadas por la corrupción son los servicios públicos, las licitaciones y adquisiciones públicas, la recaudación de ingresos fiscales, impuestos, aduanas, el nombramiento de funcionarios y la administración de gobiernos locales. También se ve afectado el proceso de libre empresa y competencia, en donde los empresarios que tienen el mayor favor del sector público son los que tienen el beneficio por encima de otros competidores, dejando de lado la innovación, mejora de productos y en buena medida la calidad de lo que ofrecen a la gente. En los factores sociales notamos que dificulta el pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos, pues acentúa las desigualdades sociales al imposibilitar la disponibilidad y gestión eficiente de los recursos de los que un país dispone. También las sociedades ven la corrupción como parte de su cultura, desigualdad y la falta de valores éticos. Conclusión. A veces la sociología se puede tomar como algo tedioso, aburrido, pero realmente es una ciencia importante. Gracias a esta podemos resolver conflictos en varios aspectos. Nos ayuda a ser más comprensivos y buscar soluciones. En su mayoría es una ciencia con pensamientos positivos y que busca mejorar la vida para todos. También es considerada una ciencia nueva, aunque desde el pasado ya habían sociólogos. Aún no eran nombrados de esta forma, pero buscaban el bien de la sociedad. De igual forma, esta ciencia la podemos encontrar en muchas partes, ya sea por sus distintas ramas
o por materias auxiliares, pero aporta bastante para tener una estabilidad y armonía social.